Hola, buenas, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de cinética de procesos biológicos. ¿Ok? Aquí en este taller vamos a ver las cinéticas de orden cero y las cinéticas de primer orden. Estaremos comparando sus características, a ver sus diferencias. ¿Ok? Vamos a ver, empezamos aquí con la velocidad. Tenemos las ecuaciones de velocidad para cada uno. Vemos que en orden cero la ecuación de velocidad es constante. No importa el tiempo que transcurra ni la concentración que yo tenga del medicamento, va a ser siempre constante. Acá en la cinética de primer orden, ¿sí?, es dependiente. Miren que la constante de velocidad la multiplicamos por la concentración transferida. Vamos a ver qué pasa con la vida media acá, ¿ok? La vida media entonces tenemos en el orden cero es dependiente. Aquí multiplicamos por la concentración inicial, o sea que ella depende de esa concentración. Bien, mientras que en la cinética de primer orden tenemos una vida media constante. Miren, solamente tengo logaritmo de 2 entre la constante de velocidad. Bien, entonces ella se va a mantener constante. No importa la concentración que yo tenga el fármaco, se mantiene constante. Aquí tienen las unidades para la constante para cada cinética en orden cero, que sería concentración sobre tiempo. En cinética de primer orden tenemos tiempo invertido o tiempo a las menos 1. Bien, las ecuaciones. ¿Qué pasa con las ecuaciones? En orden cero, yo tengo que es una ecuación lineal. ¿Ok? Aquí vemos una ecuación lineal. Ct, que es la cantidad transferida, es igual a la concentración inicial. Esto lo encontramos en el gráfico con el valor del intercepto, ¿sí?, menos la Ko, que es la constante de velocidad por tiempo, ¿sí? Mientras que acá en primer orden tenemos la ecuación exponencial, ¿ok? Ambas ecuaciones equivalen a lo mismo, solo que abajo yo tengo la expresión logarítmica. ¿Okay? Si no deseo trabajar con la expresión logarítmica, yo puedo aplicar antilog y trabajo con la expresión exponencial. ¿Ok? Entonces igualmente aquí tenemos CO, que es la cantidad inicial, lo encontramos en el gráfico como el intercepto, K1, que sería la pendiente. Bien. Otra característica que podemos comparar de las cinéticas de cero orden y primer orden son los gráficos, ¿ok? Para cero orden, en un papel milimetrado, si nosotros graficamos los datos de una cinética de cero orden, vamos a obtener un gráfico lineal, una línea recta, ¿ok? Mientras que si yo grafico esos mismos datos en una página semilogarítmica, para una cinética de cero orden en una página semilogarítmica, yo voy a obtener una curva invertida. ¿Ok? Vamos a obtener una curva. ¿Qué pasa en la cinética de primer orden cuando graficamos esos datos? Ok, va a ser lo contrario. En papel milimetrado, para cinética de orden 1, voy a encontrar una curva. ¿Okay? Una curva. Mientras que en papel semilogarítmico, para primer orden, va a ser un gráfico recto. Va a ser un gráfico recto. Bien, entonces con estas características vamos a empezar a trabajar en este problema de ejemplo que les tengo aquí. Primero vamos a completar los datos de la tabla para poder graficar. Tengo aquí tiempo y los datos de cantidad transferida. Vamos a completar el cuadro. ¿Qué es delta T? Aquí tengo diferencia de tiempo. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo se calcula esta delta t? Es tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Sí? Su fórmula es t2 menos t1. En este caso sería, aquí en el primero no lo puedo restar, así que pasamos una raya o asteriscos. Empezamos aquí en el segundo. Sería igual, selecciono el tiempo 2 menos el tiempo 1, en este caso es 0, y le doy Enter. Esto mismo lo puedo alar para que se replique en las siguientes celdas. ¿Okay? Lo mismo aplica para el delta X, que es diferencia de la concentración. Bien, entonces aquí en estas cantidades vamos a colocar igual, sería x2 menos x1, en este caso 0,5 menos 1. Le damos Enter y alamos para que se repliquen las demás celdas. ¿Cómo calculamos el tiempo promedio? Okay. El tiempo promedio, recuerden que para sacar un promedio sumamos y dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Para la segunda celda sería, abro paréntesis, selecciono el tiempo 2 más el tiempo 1, cierro paréntesis entre 2, que son la cantidad de datos que tengo, ¿ok? Y replicamos lo mismo, hasta abajo. Bien, para la última columna, me piden calcular la velocidad, que sería delta X entre delta T. Igual esto entre esto, ¿ok? Ya tenemos el cuadro completado, podemos trabajar entonces en las siguientes partes donde nos piden graficar. Dice, la parte B, grafique los valores de velocidad en función del tiempo promedio. Bien, yo aquí copié los datos para que se puedan seleccionar fácilmente y colocamos insertar gráfico. Vamos aquí a cambiar en gráfico de dispersión. ¿Okay? Trabajaremos siempre en gráficos de dispersión. Ustedes van viendo ahora la curva que se está formando. Si desean le pueden colocar las líneas de tendencia exponencial, le pueden colocar mostrar R y podemos mostrar también la ecuación para que la tengan ahí en caso que lo usen. Ok, aquí tenemos entonces nuestro primer gráfico. Bien, nos da una curva. Vamos para el siguiente gráfico. Ya los tengo acá, así que este lo voy a eliminar. Era para mostrarles cómo insertar el gráfico. Dice, grafiquen los valores de velocidad en función de xt. Pueden también copiar y pegar los datos de la tabla aquí para que se les haga más fácil seleccionar e insertar el gráfico. ¿Okay? Con este gráfico vemos que también nos da un gráfico curvo. ¿Okay? Vamos a colocarles aquí la línea de tendencia para que lo vean mejor. No sé. Ok, no importa. Aquí vemos entonces que se está formando una curva. Ok. Bien, entonces tenemos ambas gráficas curvas. Vamos a la tercera gráfica. Me dice, grafique la cantidad transferible en función del tiempo. ¿Qué es eso? Ok, la cantidad transferida, que es esta, en función del tiempo. Entonces tomamos estas dos columnas para insertar el gráfico. ¿Okay? Recuerden, aquí en configuración lo cambiamos siempre a de dispersión. Lo vamos a personalizar. Le colocamos entonces la línea de tendencia, mostrar R y su ecuación. ¿Ok?
se me pasó una parte aquí. Exponencial. Ahora sí. Ok. Estudiando estas tres gráficas, vamos a analizarlas. Si la cantidad transferida versus el tiempo me da un gráfico con una curva invertida, ¿qué indicio me da de qué tipo de cinética podría ser? ¿Ok? Aquí podemos pensar entonces que puede ser una cinética de orden 1. ¿Ok? Entonces, ese es un gráfico. Vamos a ver los otros dos gráficos, que son de velocidad en función de tiempo y velocidad en función de la cantidad transferida. Si podemos ver, ambas gráficas de velocidad son proporcionales, ¿ok? Son proporcionales, por ende, nos dan otros indicios más de que puede ser una cinética de primer orden, ¿ok? Entonces, este gráfico que tengo aquí va en la parte de la pregunta D, ¿ok? Pero quiero que veamos algo más. Este gráfico está en papel milimetrado, ¿ok? Recuerden que para una cinética de orden 1, dijimos que en papel milimetrado se muestra una curva, un gráfico curvo, mientras que para el papel semilogarítmico se muestra una recta. Entonces vamos a confirmar si nos da una recta o no. Para ello necesito pasar este gráfico a una página semilogarítmica. Entonces voy a copiar este gráfico para modificar el otro y que ustedes mismos lo puedan comparar, ¿ok? Ok, aquí tengo el otro gráfico, lo vamos a editar, nos vamos a donde dice personalizar en eje vertical. Aquí le puedo colocar el ganchito en escala logarítmica y miren qué sucede. Efectivamente nos dio una recta, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer gráfico que es en papel milimetrado nos dio una curva y en papel semilogarítmico nos da entonces una recta. Son otros indicios más de que esta puede ser una cinética de primer orden, ¿sí? Estas gráficas las colocamos entonces acá en la parte D, donde me piden grafique la cantidad transferible en función de tiempo. Vamos a bajar esto acá. Okay. Esta es la semilogarítmica que ya la teníamos. La voy a borrar de acá. Y explicamos acá entonces. Nosotros aquí en el gráfico insertamos la ecuación para poder escribir la ecuación correctamente. Aquí en la hoja de cálculo se la invierten un poquito, pero vamos a analizar, ¿ok? Me dan, vamos a ver este de acá. Tengo 1 e elevado a la menos 0,347 por x. Sí, esa es la ecuación que me arroja el gráfico en la hoja de cálculo. Vamos a analizar. El 1 es el intercepto, miren, que es donde toca la línea del 0. Entonces, mi intercepto, que en nuestro caso en la ecuación es A, le vamos a colocar 1. Acá tenemos sus unidades, recuerden siempre colocar sus unidades, 1 miligramo. El 0,347, ¿qué representa? Esa es nuestra pendiente. Entonces, la B,
que sería nuestra pendiente. Aquí colocamos sus unidades. Como dijimos que ya tenemos indicio que es una cinética de primer orden, colocamos entonces sus unidades, que sería tiempo a la menos 1. ¿Ok? Ya tenemos la pendiente, el intercepto. También tenemos el valor de R. Vamos ahora a formar la ecuación para esta cinética, ¿ok? Para este fármaco. La pendiente dijimos que va a ser entonces nuestra K, la constante de velocidad. Vamos a reemplazar los valores en la ecuación y vamos a obtener esta ecuación. Sería XT, la cantidad transferida es igual a 1 miligramo, exponente, la E elevado a la menos 0,347 hora a la menos 1 por el tiempo. ¿Sí? Bien, en base a esto que hemos visto, entonces aquí donde dice compare, analice y explique, ustedes van a determinar qué encontraron, qué tipo de gráfico les dio en un papel milimetrado, qué tipo de gráfico les dio en un papel semilog, cómo fue la velocidad, ¿sí? Vamos acá entonces a la siguiente pregunta. Nos piden determinar el tiempo necesario para disminuir a la mitad cada uno de los valores de XT. ¿Qué representa este tiempo? ¿Ok? Aquí me están pidiendo que obtenga la vida media, ¿sí? Recuerden que la vida media es el tiempo necesario para que esa concentración reduzca a la mitad. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la vida media? Ustedes en su guía tienen la ecuación, pero aquí en este taller quiero que lo realicen por el método gráfico. Vamos a buscar la vida media en método gráfico. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo podemos buscar tanto con la gráfica logarítmica o la de papel milimetrado, la que se les haga más fácil. Usualmente eligen la recta para realizar por método gráfico y calcular la vida media. Vamos a usar, en este caso tengo este de ejemplo que es el de papel milimetrado, ¿ok? Pero ustedes pueden usar el que deseen. Vamos a elegir dos puntos, los que ustedes deseen, y encontrar a qué tiempo se dan esas concentraciones, ¿ok? Aquí yo interpolé, el método gráfico es interpolando, vamos a buscar, en este caso, en el gráfico utilicé el tiempo de 0,4, yo voy a buscar, la concentración de 0,4, yo interpolo y busco a qué tiempo se da esto, aproximadamente en 2.5, ¿ok? Entonces lo apunto aquí. Luego, busco la mitad de esa concentración. La mitad de 0,4 en este caso es 0,2. ¿Por qué la mitad? Recuerden que la vida media es el tiempo que demora en reducirse esa concentración a la mitad. Entonces la mitad sería 0,2. Voy aquí, interpolo, a ver qué tiempo se da. Y es aproximadamente de 4,5. ¿Ok? Voy a elegir ahora otro punto más. En este caso elegí 0,2 y la mitad que sería 0,1. ¿Sí? Y yo interpolo aquí aproximadamente 6,5. Entonces ahora yo voy a comparar estos tiempos. De 2,5 a 4,5, ¿cuánto tiempo tengo? 2 horas, ¿sí? Y de 4,5 a 6,5 tengo también 2 horas. Es decir, que mi vida media es constante. Entonces, si mi vida media es constante, ¿qué indicio me da eso? Que efectivamente es una cinética de primer orden. Entonces ya vimos las gráficas, vimos la velocidad y vimos la vida media. Con todas estas características, entonces podemos decir que esta es una cinética de primer orden.
¿sí? Todas estas son evidencias que nos indican que es de primer orden. Ustedes también pueden escoger otros datos, por ejemplo aquí se los dejé en la tabla, pueden escoger 0,5 y su mitad que es 0,25, aquí buscan los tiempos y después de 0,25 a 0,125, ¿sí? Y buscan sus tiempos. Entonces, efectivamente también me dio 2 horas, así que pues la vida media es constante. ¿Sí? Aquí entonces en la parte G ustedes van a explicar qué orden cinético sugieren todas estas evidencias. ¿Sí?